el momento de darle la bienvenida a Constanza Moreira, dirigente del espacio Casa Grande del Frente Amplio. Ayer se presentó esta alianza con el Partido Comunista, también con el espacio Socialdemócrata Amplio, entre otras agrupaciones, para ir con lista única al Senado. A partir de este tema es que iniciamos el diálogo. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias y bueno, gracias por invitarme. Un gusto recibirla. Bueno, ¿de dónde viene esta alianza? ¿Qué características tiene para el electorado? Bueno, es una alianza que la venimos trabajando desde hace un buen tiempo. Allí el Partido Comunista tenía el espacio demócrata avanzado, con muchos grupos políticos que le integraban, y nos integramos tanto Rafael Michelini, la 99.000, Elisa, como yo. Y la idea del Partido Comunista era tener un Senado que no representara solo al Partido Comunista, sino que pudiera integrar a Casa Grande, que les parecía una apuesta interesante, porque Casa Grande tiene muchas mujeres, es un grupo que defiende los temas del feminismo, del ecologismo. Era una apuesta interesante desde el punto de vista de las figuras políticas y también una apuesta interesante para ellos desde el punto de vista de una agenda, ¿no? Ellos, en especial el Boca, tiene una agenda mucho más vinculada a los temas sociales, a los temas del trabajo, y nosotras más vinculadas a los temas del feminismo, el ecologismo. Y bueno, allí también se juntó Rafael Michelini, que tiene su propia agenda vinculada a los temas de derechos humanos. Abrir las ventanas, airearse un poco, es la idea del Partido Comunista. Sí, y yo creo que el Partido Comunista tiene una tradición, tuvo una tradición de poner gente que no era del Partido Comunista en sus listas, ¿no? De la misma manera que el MPP. El MPP, claro, tiene más espacio político, más espalda, pero yo misma integré el espacio 609 en esa lógica de no poner solo de los propios, sino que poner figuras, como el caso de Blanca Rodríguez, y me parece que la apuesta del Partido Comunista va en ese sentido, de poner en esos lugares de relevancia o más visibles como el Senado a figuras que no son propias. Yo estuve cuando estaba en el Senado, Marcos Carámbula era el senador del Partido Comunista y forma parte, digamos, de esta tradición. Así que, bueno, yo en particular me siento muy cómoda también trabajando con Óscar Andrade, a quien considero que es, bueno, joven dentro de lo que es el Uruguay, pero es uno de los líderes más significativos, ¿no? que ha germinado, digamos, en la política de la izquierda uruguaya en los últimos tiempos. Es una manera de hacer contrapeso justamente con el sector MPP, que ha tenido muy buena votación, el aportar desde otros lugares, generar también una mayor adhesión, un caudal de votos mayor. Bueno, el Frente Amplio es una buena pregunta, porque el Frente Amplio cuando se genera, yo estaba el otro día sentada, como si te dijera, en Florida, y veía una foto de lo que había sido la primera mesa política en Florida, y todos tenían dos, y pensaba, no, en esa época del Partido Demócrata Cristiano, y yo decía, qué parejito que era el Frente Amplio en su creación, o sea, como que se dividía como por quintos, ¿no? Entonces, hace mucho que el MPP tiene más o menos el 40% de los votos. Yo fui la 6ª senadora en el 2010, o sea que ya tenían 6 senadores en esa época. Entonces, hace mucho que tiene ese peso electoral importante, y eso cambia entonces la arquitectura política del Frente Amplio. Después, en lo que fue el astorismo también siempre tuvo un peso en términos de senadores entre 2 y 3 senadores. ¿Y le hace mal eso al Frente? No sé si le hace mal o le hace bien. Tener un equilibrio sectorial para nosotros, que somos uruguayos tan razonables y democráticos, hoy comentábamos sobre los dichos de Orsi, para nosotros que somos de equilibrios, ¿no?, en la política, un partido con sectores de peso más equilibrado daría cuenta de un equilibrio mayor de fuerzas. Pero hace mucho que el MPP también es el carro del Chaná en términos de... Miren la expresión que uso yo, el carro del Chaná es más vieja, que es como el carro que empuja electoralmente, en especial por la figura de Mujica, muy especialmente por la figura, no solo por eso, sino por el liderazgo de Mujica, que ha trascendido fronteras y que es de gran llegada a nivel de la población. Entonces,
honrando la cultura política de un espacio que tenga equilibrios, yo diría que es muy razonable que los otros sectores también busquen ampliar su electorado, y mucho más el Partido Comunista, que siempre carga, creo yo, con el estigma del anticomunismo, que bueno, fue más que un estigma, una ideología de la Guerra Fría que impactó muy fuertemente en toda América Latina. Me parece que es una estrategia muy inteligente del Partido Comunista, que no tiene ese peso electoral que tiene el MPP, pero tiene una gran capacidad organizativa dentro del Frente Amplio y sin duda un gran peso en el movimiento sindical. Pero termina buscando estrategias similares a la del MPP, tal vez traer gente de afuera a incorporarse en esas listas, tal vez Frente Amplistas, no digo independientes porque ustedes tienen su sector, pero el MPP ha jugado mucho con eso también en su momento. Claro, viste que, claro, nosotros como que somos dos sectores que nos unimos, ¿no? La 99.000 y Casa Grande. Pero la estrategia del partido y del MPP de colocar gente de afuera viene desde el principio, ya desde la transición democrática. Bueno, con usted sucedió también, ¿no? Usted venía de la academia incorporándose al MPP. En la primera elección post-democracia, el MPP ni siquiera presentó candidatos propios, sino que eran... Hugo Core fue candidato por el MPP, ni siquiera presentó candidatos propios, y ya en esa época el Partido Comunista hacía lo mismo. O sea que es una tradición del Frente Amplio. La diferencia quizá con, pongamos por ejemplo, lo de Blanca Rodríguez, es que en la estrategia del MPP está la de articularse con independientes, como fue también mi caso, ¿no? Que yo venía de la academia, Blanca viene del periodismo. Y en el caso del Partido Comunista es una alianza de sectores, es otra estrategia, pero que va en el mismo sentido de... Y yo quiero aplaudir esta idea, tanto del Partido Comunista como del MPP, y la creación de estos grandes sublemas, y es racionalizar un poco la oferta electoral dentro del Frente Amplio, porque hay muchos partidos, ¿no? Somos como 30 partidos. También de alguna manera es contraponer fuerzas por el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, que de alguna manera venía diluido con dirigentes del Frente Amplio que mayoritariamente se venían manifestando en contra, aunque no hay una posición unificada. Sí, yo creo que en realidad allí solo dentro de la lista del Senado que encabeza Óscar Andrade, ahí ya está Michelini, que tampoco se manifestó a favor del plebiscito. O sea que ahí ya tenemos, no diría que tenemos divergencias, pero algunos acompañan la iniciativa y otros no, dentro de una misma lista, dentro del sublema. ¿Y entonces va a sobrar esa lista? Sí, el Partido Comunista la va a ensobrar, y nosotros tenemos departamentales de Casa Grande, nosotros mismos como Casa Grande tenemos libertad de acción, gente que la va a ensobrar y gente que no. Pero de cualquier manera yo creo que tuvimos un momento difícil cuando salió la Carta de los Economistas y un momento de rigidez. Le molestó bastante eso, ¿no? Sí, la verdad que en un momento en que la campaña está muy pareja y que tenemos que apuntar todos hacia el mismo objetivo, generar una discusión política de gran intensidad respecto del Frente Amplio, respecto de la falta de unidad del Frente Amplio en relación con eso, no era la mejor idea para ningún, ni politólogo ni político. Entonces yo creo que ese momento bajó de intensidad. Ahora el Frente Amplio se está dando un modo de discusión. Yo misma recibí alguna invitación de que en los comités de base están discutiendo plebiscito o no plebiscito, sí. Pero además la discusión ya sale del Frente Amplio en la medida que el presidente de la República va a hacer campaña defendiendo su reforma, ¿no? Como acabamos de verlo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si el presidente defiende la reforma constitucional, está claro para un elector, ¿no? El presidente defiende la reforma constitucional y algunos dentro del Frente Amplio, no todos, están en contra de esta reforma jubilatoria que se aprobó recientemente. O sea, para un elector que tiene demasiada información, recordemos que uno de los problemas de hoy es el exceso de información y la dificultad de organizar esa información de manera que pueda tomar una decisión informada, pero decidirme en algún momento, ¿no? Ese es un gran problema de la política, dar señales claras. Creo que la ventaja del plebiscito es que para muchos electores
dicen, bueno, es la manera de ponerse contra la reforma de la seguridad social del gobierno. En todo caso, creo que la medida que el presidente haga campaña, ¿no? Que está en discusión si puede hacerlo, si no puede hacerlo, pero se ponga a defender. Que sí, ¿no? Por los plebiscitos. Él puede defender su reforma de la seguridad social, porque después de todo fue su iniciativa, ¿no? Entonces, él puede defender eso. Luego está el artículo de la Constitución, lo conversábamos antes de llegar, sobre su participación. El límite, recuérdenme el número del artículo, que no lo recuerdo, pero bueno, el límite de la prohibición de participar en actos partidarios y en actos electorales es una interpretación, ¿no? Siempre es una interpretación. Es una interpretación además que tiene que hacer, creo yo, la Corte Electoral. Pero la Corte Electoral ha estado muy por debajo de sus capacidades y atribuciones de vigilar rigurosamente lo que está permitido y lo que no está permitido, porque hemos tenido candidatos haciendo campaña antes de que la campaña permitida empiece. Entonces... Ahora, perdóneme, Moreira, si entiendo bien, ¿usted cree que puede llegar a haber una especie de voto castigo al gobierno porque sale a la calle a defender la ley de seguridad social y un frente amplista, aunque sabiendo que Orsi está en contra también, igual va a votar a favor del plebiscito? Qué buena pregunta. No sé si un elector haría eso. Creo que para un elector del simpatizante del Frente Amplio sería más simple decir, bueno, el gobierno apoya su ley y está en contra del plebiscito y el Frente Amplio está a favor del plebiscito. Sería simple. Nosotros se la complicamos un poco al votante del Frente Amplio, al votante de la coalición no. El tema es que entre el votante de la coalición y el votante del Frente Amplio hay un 10-15% allí de indecisos que yo creo que finalmente van a terminar optando por quién gobierna, no van a terminar optando por reforma sí, reforma no. Siempre lo mismo lo de los allanamientos nocturnos. Y ese es un tema que hay que considerar, que si le queremos dar gran importancia a un plebiscito, sumarlo con la elección nacional, que es práctico, ¿no? Porque ya es el momento de la elección, tenés todas las papeletas. Sin duda hay una cuestión pragmática que guió esa reglamentación, pero la elección se entiende antes que nada como la elección nacional, mucho más que como una elección de plebiscitos. Si vos tenés todo el Frente Amplio alineado, que es el verdadero artífice del uso de mecanismos de democracia directa, ese Frente Amplio, por más que ahora los use el Partido Colorado o el Partido Nacional, si todo el Frente Amplio dice el agua es pública, vamos a votar el agua, entonces ahí, como pasó en el 2004, para el elector es claro, votar el Frente y en sobra, porque además el tema es que hay que ensobrar. Claro, o sea, lo esperable es que no prospere ninguno de los dos plebiscitos, entonces, en su opinión. No sé. Está difícil, está muy difícil. Que también de los allanamientos, de alguna manera, viene decayendo. Claro, pero los allanamientos por otra razón, porque sobre los allanamientos casi no se habló. Recién la gente está tomando contacto con la información de que hay un plebiscito sobre los allanamientos nocturnos. Sencillo porque es un artículo solo, ¿no? Que y además hay que modificarse. Claro, es mucho más sencillo y el Frente Amplio tiene una posición sobre eso. Y además implica muchos puntos, ¿no? Que también hay que explicarle a la gente. Acá estuvo Andrade y estuvo largo rato y creo que brindó mucha información. Después hay que procesarla, hay que contraponerla a los que defienden esa normativa. Claro, para el defensor de la reforma constitucional para reformar la seguridad social, es mucho más compleja la decisión y yo creo que ahí lo que opera es la edad de 60 años y realmente el gobierno le erró por lejos cuando aumentó prescriptivamente la edad a 65. Yo creo que la gente, en aras de entender una cosa, vos decís 65 para un trabajador del puerto, para una empleada doméstica, para un trabajador de la construcción, para un peón rural, es un disparate. Entonces, la gente se va a focalizar en el tema de la edad, porque creo que lo más lesivo que la gente entiende que le trajo la reforma de la seguridad social es el aumento de la edad. Eso es simple y en este país los derechos jubilatorios importan y mucho, porque además la reforma de la seguridad social que hizo el gobierno lesionó
uno de los sistemas de seguridad social que mejor funcionaba en América Latina. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje de gente que accede a pensiones y jubilaciones que es cerca del 80%. En América Latina eso es impensable porque América Latina es informal, está en negro. Acceder a una jubilación es muy difícil si tenés un mercado de trabajo. El argumento del financiamiento, y también está que de prosperar el plebiscito sería una catástrofe. Porque... Ay, por favor. El argumento del financiamiento podían haberlo usado cuando Danilo Astori propuso el aumento del IAS para las altas jubilaciones militares, ¿no? Porque 50.000 jubilaciones militares gastan un punto del producto. Y recuerdo que cuando Astori lo produjo, se produjo un escándalo. Él mismo lo limitó, dijo, bueno, durante 1 año y medio para ver si hacemos caja. Y el Partido Nacional, el Partido Colorado, el grito en el cielo con tocar cualquier privilegio militar que entre el Ministerio de Defensa y la caja militar suman 2 puntos del producto. Entonces, el tema del financiamiento, yo digo que siempre es un tema de preferencias políticas, porque en la caja militar se gasta una cantidad disparatada de plata. Y nadie de la coalición dijo, hay que reformar la caja militar, porque acá tenemos una sangría, ¿no? Acá sí que tenemos una sangría, y no en 500.000 pasivos, sino en 50.000. Moreira, lo mencionamos al pasar, la carta de los economistas, y lo ato con la presencia ayer en Buenos Aires acompañando al candidato Yamandu Orsi. ¿Le gusta O'Donnell como ministro de Economía? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que en el imaginario de muchos frente amplistas, O'Donnell ha estado más vinculado a un tipo de economista que ha trabajado con el sector empresarial. Es ese tipo de economista, ¿no? El economista que ha trabajado con el sector empresarial, más allá de que, bueno, todos lo damos a O'Donnell por frente amplista. Digo, todos lo damos independientemente de que él no haya tenido militancia orgánica en los últimos tiempos. ¿Usted no lo da como frente amplista, O'Donnell? No, digo, todos lo damos como frente amplista, independientemente de que él no ha tenido militancia orgánica. Digo, no ha sido un economista como Álvaro García o como Astori. No es ese tipo de economista que ha tenido como una ubicación más orgánica y más comprometida dentro del Frente Amplio. Un compromiso más firme con el Frente, dice usted. Más institucional, más político. Ajá. Bueno. Y supongo que eso tiene que ver con su trayectoria profesional. Yo prácticamente no lo conozco a O'Donnell. O sea, estoy hablando de su figura pública, no lo conozco personalmente. Creo que el Frente Amplio reacciona contra la idea de tener un economista que representa a las empresas, ¿no? Porque esa es la imagen que se tiene de O'Donnell dentro del Frente Amplio, que es un economista sería positivo que representa al empresariado. El diálogo con bueno, el esa es la gran discusión. Lo que pasa es que para el tipo de capitalismo que nosotros tenemos, muy periférico y dependiente, yo entiendo tu pregunta. Si nosotros tuviéramos una socialdemocracia perfecta, me parece que tu pregunta es válida. Nosotros tenemos un capitalismo dependiente y periférico, a mi juicio, muy atrasado desde el punto de vista de los derechos laborales, muy atrasado. No estamos en Suecia, precisamente. Entonces, un ministro de Economía tendría que poder defender por igual a trabajadores y empresarios. Entonces, si O'Donnell hace una declaración sobre el tema de los trabajadores, como la hizo, inmediatamente se producen las reacciones, porque ¿qué es lo que vos entendés? Que si decís algo sobre el trabajo y la flexibilización laboral, lo que sale es un representante de un Ministerio de Economía que está más a favor de los empresarios que ¿A los usted no le da trabajadores. garantía a O'Donnell, digamos? Yo no lo conozco, supongo que el Frente tendrá esa discusión. Claro, yo preferiría un ministro de Economía más político, más nuestro, más, no sé, como puede ser Álvaro García o Vergara, que uno lo conoce su pensamiento. Puede discutir, pero tenés una trayectoria No conoce el pensamiento de de debate O'Donnell. político con ellos. Conozco algo del pensamiento de O'Donnell sobre la reforma de la seguridad social que no me gusta para nada, porque él manifestó su simpatía con la reforma de la seguridad social que hizo el gobierno. Eso no me gusta, porque el Frente Amplio peleó contra esa reforma de la seguridad social, hizo campaña, la discutió, pasamos meses. Eso no me gusta, pero la verdad es que no sé si ponerme a hablar sobre O'Donnell cuando yo no sé si O'Donnell va a ser el ministro de Economía. Es decir, tampoco quiero ponerlo a él en la picota, digamos, en una discusión pública cuando no sé
no sabemos si el Frente Bueno, va a acompaña a ganar la todos lados a Orsi, ¿no? Le fue a Buenos Aires No, con él. pero él fue a Buenos Aires, ¿por qué? Porque Orsi fue a la, recuérdenme, a la Sí, la Cámara. convención Sí. de Empresarios. internacional de empresarios, donde va a ir Delgado. Entonces, si es una convención de empresarios y él, O'Donnell ha trabajado sistemáticamente en eso, hay muchas razones para que lo acompañe, ¿no? Porque es una convención de empresarios. Otra cosa, un Ministerio de Economía es un ministerio político, ¿no? Es un ministerio político, no es un ministerio para que los empresarios hagan buenos negocios. Ya es tenemos un que ministerio cerrar. político. 30 segundos. ¿Qué le pareció esto ya tan mencionado y discutido de la frase de ayer de Orsi de que los uruguayos somos argentinos pero sin intensidad? Bueno, lo voy a defender. Lo voy a defender a Orsi porque me parece que todo lo que dijo, más allá de la frase, está muy bien, son las garantías institucionales, la credibilidad del Uruguay, nuestras fortalezas institucionales, todo eso está perfecto. Todo lo que dijo y que tiene que ver con una manera de hacer negocios de capitalismo a lo socialdemócrata, no salvaje, ¿no? Luego, creo que Orsi remeda una frase que era una frase de Galeano, que circuló mucho, que decía que los uruguayos éramos argentinos con Valium. El Valium se usaba antes, no sé si se usa ahora, pero es como argentino con ansiolíticos. Los uruguayos son argentinos que toman ansiolíticos o que toman Lexotan por la neurosis como componente de la personalidad política de los argentinos y esa, no solamente esa belicosidad que tendemos a asociar con Argentina, ¿no? Nos parece que siempre se están peleando. El propio Mujica decía que éranse más, ¿no? Nos parece que siempre se están peleando, sino porque más Argentina la verdad que tiene una tradición de autoritarismo y golpes de Estado y tragedias espantosas. Entonces creo que lo que dijo se parece a lo que decía Galeano, que los uruguayos somos argentinos con Lexotan o con Valium. Bien. Y entonces, bueno, le salta allí, no sé, Ojeda a defender, nosotros sí que somos buenos uruguayos, que somos buenos uruguayos. Bueno, ni todos somos tan buenos uruguayos, pero no da para defenestrar a Orsi con un nacionalismo ramplón. Cuando puede parecer una frase poco feliz, pero es una frase que el propio Galeano había acuñado en su momento. Muchas gracias por estos minutos.